día, ¿cómo está? Esto es La Dama y el Bárbaro. ¿Cómo se dará cuenta? La Dama y el ausente. Bárbaro está politiqueando, así que no está. La Dama vengo a ser yo, no se lo tome demasiado en serio, soy Malú Kikuchi. Estamos en Radio Concepto 95.5. Este programa se va a repetir el jueves de 22 a 23 y a partir de las 5 de la tarde, gracias a la buena voluntad y el arte de Daniel Villarroel, no sé qué haríamos sin él, salió en versito. Usted pone YouTube, La Dama y el Bárbaro, y va a poder ver el programa de hoy. Si quiere comunicarse con Julio, conceptojulio@gmail.com, conmigo conceptomalú@gmail.com. Discúlpeme, estoy totalmente difónica, mi garganta es un desastre para tirarla a la basura, pero como no tengo otra la voy a seguir usando por un tiempo. Y tenemos de invitado, a ver, vamos a... ¿Un político? No es político, es un hombre de la cultura, pero en este momento forma parte del gobierno, director del Archivo Nacional. Archivo General de la Nación. Archivo General de la Director Nación. general del Archivo General de la Nación. 2 veces general soy. Estás demasiado importante para mí, general al cuadrado. Emilio Perina, el auténtico Emilio Perina. El auténtico. Con nosotros. Vamos a explicar por qué sos el auténtico Emilio Perina. Bueno, era un chiste que le hacía yo muy a menudo a papá. Obviamente. Sí, que el año que viene vamos a cumplir 20 un segundo, años de me su pongo muerte. de pie para nombrar a tu padre. Porque Bien. cuando estábamos en la revista Todo es Historia, por ahí en las reuniones, en las fiestas, en los aniversarios que se hace el pasamanos, se colocaba en Luna, papá y yo a continuación. Entonces venía un empresario y papá le decía Emilio Perina, y al siguiente yo decía Emilio Perina el auténtico, porque el caso de papá era un seudónimo, yo me llamo Emilio Perina. Exacto, bueno, vamos Entonces, a explicar. Se reía mucho con eso y lo jorobaba Que mucho. Emilio Konstantinovsky, el hombre que escribió La Mari. Moisés Konstantinovsky, Emilio Konstantinovsky soy yo, Moisés Konstantinovsky es papá. Claro, tu padre era Moisés, es Claro. cierto, siempre fue Emilio para mí. Claro. Tu padre era Moisés. Se puso Perina por Perla, que era su mujer, Rita, que era su hija, Natalio, que era su primer hijo varón. Después vino esto. Que no estaba esperado, parece. No estaba en planes. Esto que nació estando don Moisés Konstantinovsky, Emilio Perina, como seudónimo, en Brasil, donde Rua estaba... Sousa Lima y Nuestra Señora Copacabana, en esa esquina nací. Donde estaba Armando Globo. Y entonces le puso Emilio Leonardo Perina Konstantinovsky. O sea que el auténtico Emilio Perina es este que está acá. Así es. Que ahora está de archivero. Yo creo que nació archivero. Yo nunca he visto a nadie. Hemos compartido programas. Mi hermana Rita dice eso. A lo largo de 30 años, yo creo. Que me conoce desde que nací. Sí, siempre ha recortado, cortado, despanzurrado diarios para guardar artículos. Por regla general, el director de la radio venía y decía, por favor, que hay otros programas que vienen después, no hagan estos desastres en los diarios, y nosotros no le decíamos la culpa es de él, la culpa es de Emilio Perina. Asumíamos todo la responsabilidad del despanzurramiento de los diarios. Así que es un puesto hecho a tu medida. Eso, mira, mi hermana Rita dice lo mismo. La Ari de Perina dice exactamente lo mismo. Tu hermana Rita y yo compartimos muchas cosas, te aclaro. Sí. ¿Y cuántas radios por las cuales pasamos, no? Y en los últimos 12 años, 6. Sí, claro. 6 radios, porque cada vez que la radio levantaba en el rating, la compraba alguien amigo del presidente o de la presidente. No me gusta decir presidenta, aunque sé que es correcto. Sí, me molestó un poquito, por supuesto, lo puedo contar acá con mi amiga Malú, cuando vi la conferencia de prensa donde explicaba que no había censura de su gobierno, y yo recordé lo que había pasado en CBN, donde nos echaron a patadas, ¿no? ¿Y cómo? ¿Y no nos quejamos, nosotros nos bancamos la situación. 17 años de CBN, inauguré CBN, y detesto que me echen de un lugar, porque esa fusión de Cablevisión con Multicanal fue la forma que tuvo Kirchner de asegurarse Clarín
hasta el tema de la 125. Fue exactamente así, fue el negocio que cerraron con Clarín. Claro, porque el intermediario fue Alberto Fernández. Sí, y una de las un gran amigo de tu hijo Carlos. En la época de Cavallo. Claro, el que nos pedía permanentemente notas en el 2002 y 2003 en Radio América. Para hacerle, y en Belgrano, para hacerle campaña a Kirchner, porque no tenían plata para la campaña. Es decir, Kirchner nunca gastó de su plata. Y entonces nos pedía, venía Marvis en Belgrano y decía, no le hagan más notas a Alberto Fernández. Desde el momento que fueron gobierno, nunca más nos atendió el teléfono. Nunca más nos dio una nota, nunca más nos atendió. Nunca más. Y además pergenió la maniobra por la cual se cerró CBN y un montón de periodistas, nosotros se quedaron sin trabajo. Es que la condición fue que 4 programas desaparecieran totalmente. Uno de ellos era, Brokers, por supuesto que ya había sido censurado y estaba metido en el nuestro. El de Mira y el de Kachanowski. Beto Valdés, el Tata Joffre y Guillermo Kachanowski. Guillermo... Kachanowski no, Cherasny. Ahora sí. Porque iba a decir, el programa de Roberto Kachanowski también, el de Carlos Mira y por supuesto la Caja de Pandora. Ajá. ¿Dónde estábamos? Esos 4 afuera, no existían. Con ese acuerdo se hizo el acuerdo de fusionar Cablevisión con Multicanal, con lo cual... pero estamos hablando de temas de archivos viejos que no sé si le interesan a nadie. Le dieron la última patada al capitalismo que habla de competencia. Claro. No hubo más competencia. Pero con las radios a veces pasó los más o menos censores lo se mismo. olvidan de que han sido censores y después se quejan de que son censurados. No, pero cuando además se les aplica la ley. ayer escuché parte, porque no la resisto. Primero ahora con este look de kirchnerismo pobre, que no tiene nada que ver con esa señora ultra producida. Ahora usa así suéter sueltos, pantalones así nomás, hasta esconde el Rolex. Es un kirchnerismo pobre, fíjate. Bueno, las mujeres nos fijamos en esas cosas. Hubo de las 7 preguntas, creo que 4 fueron reporteros extranjeros. 2 fueron de medios afines y solamente una fue de un independiente que fue el chico de TN, Gonzalo. Sí, además igual vos sabés como yo. Pero además no contesta las preguntas, claro, ella dice lo que se le canta. Es un derecho del entrevistado que yo voy a ejercer también, está claro. Bueno, la pregunta es una gentileza al entrevistador que uno puede responder o no. Bueno, ella nunca tiene la gentileza de responderla porque vos le preguntas, ¿le gustan los elefantes? Y ella te dice, hay tantos rascacielos en Nueva York. Sí, por eso. Eso es parte de su técnica, lo que pasa se vuelve muy obvia. No, yo no la vi porque he perdido todo interés por esa señora. No, yo vi pedacitos así. Un pasado nefasto. Y me crispa demasiado. Y que no hay que ocuparse de ella, que hay cosas mucho más importantes de las cuales ocuparse. Y además he perdido también, el funcionario va comiéndose al periodista y cada vez pierdo cierto interés sobre la actualidad. No solamente se va comiendo al periodista, se va comiendo a los amigos también. Eso es un reproche de todos mis amigos, de mis hijos, estamos de mis pasando amigas. Facturas, estamos pasando facturas. La falta de tiempo en la función pública es un problema serio. Si te tienen como bola sin manija, viajás todo el tiempo. Mucho viaje y hay mucho que hacer, porque ¿estaba abandonada el archivo? En parte no sería justo que yo dijera que la gestión anterior lo abandonara. Lo que tiene el archivo es un atraso. Trabajó mucho. Sí, pero no en la parte archivística. Unamuno trabajó mucho y muy bien en la difusión del archivo y es algo que hay que hacer. Es necesario que la sociedad comprenda que el archivo atesora vergeles de información y atesora la historia de un país. La historia de un país y el futuro de un país, porque los archivos no son solo pasado, Malu. Esto, en una sociedad, claro, en una sociedad, hablamos de la sociedad de la información, de lo que significa el conocimiento, de la educación. En una sociedad que pretenda estar a la altura
de una civilización que le da al conocimiento y la información otro valor, el archivo es la piedra fundamental, es el cimiento sobre el cual vos vas a construir el edificio. Si tus archivos no están, vos no te enterás, no encontrás los planos de las obras públicas que se hicieron, no encontrás los niveles en los cuales se compraron determinados elementos para una licitación, no encontrás los planes de traslado de la capital y los debates que hubieron sobre esas cuestiones. Bien, o sea, los archivos... Sí, estoy tomando ejemplos no azarosos y algunos que tienen que ver con la historia. No importa, hasta Sarmiento quiso Pero cambiar la capital. Los archivos además defienden derechos de ciudadanos frente a decisiones que toman el Estado. Y tienen una cosa que te va a gustar mucho más, que es la vinculación con el sentido republicano. Si hay algo que en la Argentina ha fracasado, es el sentido de lo republicano. Pero no me quiero olvidar de un ejemplo reciente que tuvo que ver con la mamá de un amigo, que no viene al caso a mencionarlo. Una señora de 90 años que quiere adherir a la reparación histórica que el gobierno le acaba de dar a los jubilados, y que cuando va a hacer el trámite se encuentra con que la ANSES le pide, como la señora nació en Alemania, judía alemana, llegó al país con 12 años, a los 20 y pico ya estaba nacionalizada, pero le pide el ingreso al país, que el ingreso sea legal, o sea, que no es un inmigrante legal y que tenga un ingreso. Y esa documentación, en principio, no la encuentran. ¿Sabés cómo salvó su derecho la señora? Porque están los archivos de los ingresos de los barcos y figura ella como pasajero entrando a los 12 años. Fantástico. Si no hubiera perdido dinero, o sea, no estamos hablando de una historia, estamos hablando... Los archivos brindan información a los sociólogos, a los investigadores, no solo a los historiadores. Pensá todo lo que hay que saber sobre salud pública, enfermedad e historias clínicas de pacientes que antes estaban protegidos y siguen estando protegidos en muchos casos, o por cierto tiempo, en lo que tiene que ver con la protección de datos sensibles. Pero son vergeles de información, además del carácter emotivo que pueda tener un documento como la Declaración de la Independencia, el Testamento de San Martín, la historia clínica de Perón, claro, cualquiera de esos documentos que... Todo eso uno piensa que está en el archivo, porque uno dice, por lo menos yo pienso, archivo, historia. Pero el hecho de que el archivo es que esa era la visión, te diría, esté hasta al hace servicio 50 años. del ciudadano, eso me parece fantástico. Es que esa es la función. Y no quería dejar de hacer la referencia. Los archivos como tales en el mundo, el nuestro nació en 1821, una creación genial de Bernardino Rivadavia y el gobierno de Martín Rodríguez como gobierno de la provincia de Buenos Aires. Que fue en la misma semana que crean la Universidad de Buenos Aires y que crean 2 o 3 instituciones que conforman la primera sede del archivo fue precisamente la Manzana de las Luces. Esta idea son obviamente ideas herederas del iluminismo y de las 3 grandes revoluciones: la inglesa, que te vas a volver a poner de pie, exactamente, la norteamericana la y la gloriosa francesa. Revolución 1688, la Carta a la Tolerancia. Bueno, ¿por qué son herederos de esas revoluciones? Había y existían registros hasta ese momento, pero si vos sos la reina de Egipto, la faraona, sos Luis XVI o sos el zar de Rusia, no le tenés que rendir explicaciones y cuentas a nadie. Tenés registros para ver si no te están robando o para saber cuán rico sos o si te está yendo mejor o peor, pero no tenés que rendirle cuentas a nadie. Los archivos, como se conocen hoy, nacen después de que se van imponiendo estas revoluciones y las repúblicas van apareciendo, o el sentido de lo republicano. La necesidad de darle explicación al ciudadano sobre los actos del gobernante. Esa es la función primera de los archivos, yo diría. Eso es fantástico. Y esa función primera, que tiene que ver con la necesidad de dar actos, te explica que sin república la democracia es un cascarón vacío. Porque vos podés ganar elecciones como las ganó Hitler, como las ganó el kirchnerismo, como las ganaba Fidel. O como Maduro. las gana Maduro, cualquiera. Pero si vos después no tenés división de poderes y rendición de cuentas sobre las decisiones que tomás, y la rendición de cuentas no solo está vinculada a la corrupción, también está en lo certero o lo desacertado de una idea o de una resolución administrativa, porque abarca todo el Estado. O debería abarcar a todo el Estado, ahí tenemos otros problemas. Así que a mí esta vinculación... ¿Abarca el Poder Judicial? En mi caso no, por eso, antes de avanzar sobre esa temática, quiero cerrar lo de los republicanos. A mí me parece que esa función de rendición de cuentas, si no hay archivos,
desaparece cualquier posibilidad de cotejar si la cuestión que se dice o se refiere condice con la documentación que hay. Aparece el relato, aparecen las historias. Había una vez. Claro, las historias Colorín colorado, revisionistas este que no terminado. tienen correlato en la documentación. Siempre lo hemos discutido. El revisionismo Sí. Es buenísimo, hay que hacerlo cada 15, 20 años. Por supuesto que sí. Como hay que revisar la literatura, el lenguaje, hay que estar dispuesto a toda discusión intelectual. Pero con documentos, ¿no? Salvo que tengas no, miedo. no cuentos chinos como hacen algunos historiadores. Hay algún programa de radio que es muy bueno que se llama Cuento Chino. Pero se nació precisamente para burlarse de eso, como una ironía. Exactamente. Estuve en ese programa algunos añitos, unos 11 creo. Sí, también ahí estuviste. Extraño mucho al chino, extraño la radio. Bueno, el chino lo extraña la radio también porque va prácticamente los miércoles, nada más, pobre. Esperemos que el año que viene sea un año mejor para todos nosotros. A nivel personal, estamos hablando. Pero espero que tengan todos, porque yo estoy totalmente enloquecida con la obra que están haciendo con la tunelera en el Río de la Plata, para que finalmente 4.300.000 personas que viven en la cuenca del Matanza-Riachuelo puedan tener cloacas. Es un túnel por debajo del río con empezamos que la tunelera necesita hacer un pozo de 56 metros de diámetro, meterse a 35 metros para poder hacer desde 34 metros por debajo del nivel, por debajo del lecho del río, 12 kilómetros de túnel que va levantándose a 33, 32 metros, donde tiene una difusora, donde va a alargar el agua de las cloacas ya tratada en una planta de tratamiento de efluentes líquidos que es imprescindible, porque en nuestro Río de la Plata es una cloaca a cielo abierto. El riachuelo es una cloaca a cielo abierto. Bueno, vos sabés que tipo de cosas que no se han hecho por pero es que décadas. Esto era imprescindible. Existían los planos en la época de Menem, nunca se pudieron hacer. Ahora, esta tunelera es el mismo tipo de tunelera que hizo el Maldonado, ¿no? ¿Te acordás que no podíamos salir de América cada vez que llovía porque había un río por todo lo que era la Juan B. Justo? Había que salir en bote, con traje de buzo y todo lo demás. Pues nunca más se inundó. Bueno, el mismo tipo de tunelera, pero mucho más grande, está haciendo esta obra que va a estar recién en el año 21. O sea que no lo está haciendo Macri para Macri. La está haciendo la nación para la nación, entendámonos. Y realmente le va a cambiar la vida a tanta gente. Bueno, voy a tratar de no pasar ningún tipo de mensaje político oficialista, pero quiero pasar solo. Yo siento que el gobierno, y en mi caso personal te lo puedo asegurar, estamos haciendo lo que hay que hacer. Y eso implica a veces esto es fantástico. Demorar muchas cosas, implica a veces planes para cambiar cuestiones que llevan años, pero generar esos cimientos para que yo no quiero que el director de archivo dentro de 50 años se encuentre con los mismos problemas que me encontré yo, que no estaba el archivo institucional, que el Ministerio de Interior tiene el peor archivo de la administración pública, que encontrar información es un desastre. ¿Por qué pasó esto? Yo creo que pasó por muchas razones, y esto tiene que ver con contestarte o complementarte la pregunta. La respuesta lamentablemente es larga, pero es muy complejo el tema de los archivos. En parte por desidia y por corrupción, pero también porque a lo largo de estos 200 años, de 1821 hasta acá, el Estado se volvió mucho más complejo y fue incorporando muchas más funciones. Además de que el país tenía, en el gobierno de Irigoyen, tomemos, 8 millones de habitantes, 5 ministerios y pocas empresas públicas, con lo cual la producción de documentos
era más bien baja. Eso, a medida, primero con Justo, que es el gran constructor del Estado argentino, creado por Roca, pero construido por Justo, digo yo siempre. Siempre militares. Sí. Qué curioso. Bueno, justo en el caso ingeniero, ¿no? Antes ingeniero que militar, pues se recibió primero en la UBA y después fue militar. Pero de todos modos tenían el sentido de, yo insisto, un sentido de nación, eso está claro. Territorialidad, claro, que no tenemos los civiles. Claro. Los militares tienen sentido de territorialidad. Pero esa necesidad de que va aumentando la producción documental, lo que va a terminar que después viene el estado de bienestar de Perón, y bueno, ya después una historia seguramente para todos los televidentes más conocida, tiene, además de que multiplica, pero geométricamente, la producción documental y las dificultades para organizar esos archivos desde cada institución y después pasárselos al archivo intermedio, al Archivo General de la Nación, tiene un cambio que es fundamental de paradigma en los últimos 40 o 50 años. Era un Estado que producía los documentos sobre dos premisas básicas, que eran la seguridad del Estado y el secreto. Hoy las premisas son 180 grados al revés. Es la transparencia del Estado y el acceso público. Acabamos de dictar, el año pasado, me refiero al gobierno, la ley de acceso a la información, y además se reglamentó, y además hay una suerte de funcionario que es Eduardo Bertoni, un excelente funcionario, destinado a ser una suerte de ombudsman de la defensa de los derechos de los ciudadanos para tener el libre acceso a la información. Eso implica dar vuelta a los archivos. Finalmente. Bueno, ahora, fíjate que mi archivo no estaba preparado para eso, ni lo está aún hoy, y yo tengo que cambiar una serie de cosas y prepararlo para que en los próximos años, crecientemente, o sea, cada día un poquito mejor, como diría el presidente, estaremos en mejores condiciones de que los ciudadanos tengan libre acceso a los archivos, y sobre todo una digitalización y una informatización que te va a permitir socializar la información. Ahora, me gusta siempre aclarar que la digitalización de la información es el quinto paso que hay que dar. Hay que describir, hay que conceptualizar, hay que catalogar, hay que hacer una serie de cuestiones para que esa información sea útil. Porque si no, lo que te tiro es un caos de datos. Primero tiene que ir por rubros. Porque yo no me puedo meter en el archivo a buscar, por ejemplo, qué hizo la tunelera con el Maldonado y encontrarme con, no sé, qué hizo Roque Sáenz Peña hasta que sacó la ley del voto universal. Y yo voy a insistir sobre el tema de que los archivos no son solo historia. Vos sabés lo que yo amo la historia y lo que a mí me gusta trabajar con historiadores, porque precisamente el ejemplo que das de la tunelera, dentro de 50 o 100 años, la gente va a querer saber cómo solucionaste el problema de las cloacas de La Matanza para 4.300.000 personas. Porque agarramos 14 municipios de la provincia de Buenos Aires, más la ciudad de Buenos Aires. Durante muchos años se dijeron que no se podía hacer y que no se podía trabajar en equipo. Y dentro de 100 años, ese episodio, además va a tener un valor secundario. Ese archivo que cuenta toda esa historia tiene el valor de cumplir con lo que manda la institución, en este caso la construcción de la tunelera, la obra, bla, bla, bla. Después viene el plazo jurídico por si hay algún juicio, alguna demanda, si se pagó todo o no se pagó todo, pero después tiene un valor secundario. Ese valor secundario va a tener que ver con el medio ambiente, va a tener que ver con reparaciones que haya que hacer, o cambios o modificaciones o agregados o lo que fuera. Que van a costar las cloacas. Pero también está lo institucional. Cuenta la historia institucional de un gobierno, de un funcionario, de quienes llevaron, y de una Secretaría de Medio Ambiente o la Matanza Riachuelos en este caso. Acá básicamente entra el Ministerio del Interior, claro, o sea, Rogelio Frigerio, y Obras Públicas, básicamente. Pero es un problema que venimos arrastrando desde 1811, primera junta, es el primer llamado de atención al pequeño río
es decir, a los Riachuelo. que lo llamaban el pequeño río todavía, porque así le había puesto Ulrich cuando lo descubren, que era bellísimo, parece, tenía pajonales y bichos que corrían y peces. Bueno, el pequeño río, que terminaran de tirar vísceras de animales, porque los vecinos no podían vivir por los hedores. Esa es una resolución de la primera Junta 1811. Los hedores siguieron aumentando desde 1811 ahora, y no ha habido yo escribí la historia del Riachuelo, no ha habido un gobierno a lo largo de la historia argentina, de 1811 hasta ahora, que no se haya comprometido y haya tenido un plan para solucionar el problema de la cuenca Matanza-Riachuelo. Todos, de facto, electos, antes de la ley Sáenz Peña, después de la ley Sáenz Peña. Todos los gobiernos se comprometieron a limpiar la cuenca del Matanza-Riachuelo. Este gobierno lo va a hacer. Bueno, yo creo que es increíble. A mí me emociona, porque yo he peleado tanto por esa cuenca. Me consta, sí. Bueno, a veces hay que llegar a estas situaciones de tantos años de decadencia y de retroceso para darse cuenta que... Claro, pero no tienen la difusión suficiente. O sea, tu trabajo en el Archivo General, de la Nación, no tiene la difusión que debería tener. Esta maravilla que van a hacer bajo el Río de la Plata no ha tenido la difusión que tiene que tener. O sea, son obras importante, eso es una obra institucional importante. Bueno, esto es una obra para que la gente pueda respirar y tomar agua y vivir en un ambiente más sano, y estoy hablando de 4.300.000 personas, que son muchas personas. Está lleno de chicos llenos de enfermedades por vivir en un ambiente inapropiado, y nada de esto tiene la difusión que debiera tener. Hay una falla de prensa en esto. Puede ser, yo estoy tan metido en el archivo que no sabría decirte claro, eso, y yo me imagino una palabra que me interesa porque yo la uso mucho, que es, yo todo el tiempo le digo a mis equipos de trabajo, a las reuniones que tengo con los sindicatos, que tengo ATE y UPCN, que me visitan bastante seguido, que Dios te haga bueno, y todo el tiempo les digo, acá lo que hay que hacer es institucionalizar todo, quiero protocolos para todo. Tiene que estar todo determinado, cómo se trata un documento, cómo se da el acceso. No había protocolos para nada, aunque te parezca mentira. Estamos trabajando sobre la colección Whitcomb, la colección de fotografías más importante que tiene la Argentina, del estudio Whitcomb. Una colección que fue comprada durante el gobierno de Frondizi, que es el que nos da la ley, y resulta que nunca había sido catalogada en 60 años. Por supuesto, faltan fotografías, por supuesto. Sí. Es decir, no alguien se quedó con algo. Por alguna razón no fue catalogada, pero digamos, esa necesidad de hacer lo que hay que hacer, de institucionalizar, de no pensar solo en la próxima elección o el próximo plazo, puede ser que tenga mucho que ver con esto de no difundir, porque hay tanto trabajo para volver a colocar los cimientos donde tienen que estar. Yo lo entiendo. El carro en un lugar, los caballos adelante, ¿viste? Y que la verdad que tienen que rehacer un país que es mucho más difícil que hacerlo. Porque cuando partís de cero, para construir la casa es mucho más fácil que refaccionarla, ¿no? Es así, porque siempre te encontrás con la moldura, estaba escondiendo una columna, etcétera, y todo tu plan se dio vuelta porque estaba la columna ahí. Lo entiendo, pero hay hechos tan importantes como estos que necesitarían más difusión, porque la gente no lo sabe y la gente tiene que saberlo, porque son trabajos para la gente, están trabajando para los ciudadanos de verdad, no de palabra. Volvemos enseguida porque ya me están echando, pero volvemos, no se me vaya. Ya estamos de vuelta porque además nuestro invitado se tiene que ir a ver al embajador de Israel, que es más importante que yo, no que ustedes, obviamente. No, de verdad, yo sé que están haciendo
obra, que son una especie de Roca 2. Roca la costumbre había hecho que muchas cuestiones se fueran deteriorando sin que nos diéramos por ahí cuenta ni tomáramos conciencia de que lo que se estaba haciendo no era lo normal. Y bueno, ¿y por qué se hace así? Porque siempre se hizo así. Tal vez porque yo no soy archivista ni soy historiador y solo soy un periodista, todo el tiempo estoy haciendo preguntas y por qué, y por qué, y por qué, y ahí voy buscando te voy sendero a de la decir que había cosas que no eran normales, como inaugurar un hospital porque hicieron la fachada y atrás de la fachada no había nada. Claro, pero si además después no queda registro de nada, ¿quién inaugurar un aeropuerto, por ejemplo, en el Chaco, en Resistencia, y todo lo que se había hecho es pintar el frente y poner 2 palmeras adelante en maceta. Uh-huh. Inauguramos el aeropuerto que te llevaba inaugurado 20 y pico de años. Eso, el kirchnerismo, Cristina, no hablo de Kirchner, Cristina nos acostumbró a eso. A las fachadas que le metía Potemkin a Catalina la Grande, ¿no? Sí. Que pasaba por la ruta y había siempre en los pueblos una cantidad de mujeres que la saludaban. Y Potemkin corría, ponían el pueblo unos kilómetros más adelante con los mismos mujiks que hacían así, y ella estaba feliz, decía qué maravilloso es mi imperio. Bueno, Cristina nos hizo más o menos lo mismo. Sí, no los movía de lugar, ponía la fachada y inauguraba algo que no existía. La discusión entre los teóricos es si ella lo creyó o ella, no sé, forma parte del engaño. Hay una discusión entre los analistas políticos, la he visto. Hay alguien que la conoce mucho que me dijo, la primera vez que ella da la información sabe que es mentira, pero la segunda vez la creyó. Y bueno, es posible. O sea, cuando va a la FAO y dice que tenemos menos pobres que Alemania, evidentemente ella sabe que no es cierto. Pero la segunda vez está convencida porque es mitómana. Bueno, eso es un problema. Fue un problema. Quiero creer que no será nunca más un problema. Vos sabés que cuando pienso en las gestiones anteriores de los archivos que las hubo, y muy buenas, y gente por ahí más capacitada que yo, básicamente he estudiado 2. Una es la de Miguel de Unamuno, pero Miguel, que trabajó muy mal lo interno, pero muy mal en serio, no le daba pelota a nada, trabajó muy bien lo externo, lo cultural, lo de difusión. Vos sabés que no sé si no le daba pelota o no le daban la información, porque a mí me llamaba 20 veces por día para decirme mándame, y la verdad que yo pedía y no me daban, así que nunca le pude mandar nada. Puede ser. Y la otra gran gestión fue la de César García Belsunce. Porque César, gran historiador, y además consciente de que él no era archivista, mandó a estudiar a 8 personas a Francia. Esto fue hace 30 años, 40. César le tocó el proceso, ser el director del archivo, pero hizo una cosa muy importante desde lo institucional. Creó el archivo intermedio, sacó modernizó la legislación argentina en la materia y sobre todo trabajó con los criterios internacionales de archivística. Trajo a Deschamps, que es un francés que está considerado el padre de la archivística, que escribió en Buenos Aires un artículo que es canónico y que todo el mundo utiliza hoy, en 1978, antes que en París, o sea que después, recién en el 80, se publica en París. Pero hubo un trabajo institucional muy serio por parte de César. Ahora, hoy tenemos que cambiar la ley, porque la ley quedó bastante antigua, es del año 61. Se agrega el documento electrónico y sus desafíos, los documentos que nacen, que son nativos electrónicos y que te traen otro tipo de desafíos. Se agrega lo que mencionaba antes de la transparencia y el libre acceso como premisas básicas a las cuales los archivos tienen que responder. Mirá que llevó tiempo la transparencia. Sí. Hablaron de la transparencia, nunca lo sacaban. Eso es algo... hoy tal vez hay muchas herramientas tecnológicas para hacerlo. Lo que hay que hacer es organizarlo adecuadamente, porque solo la tecnología no te salva de los problemas. Y finalmente, una cuestión que me preguntaste en el bloque anterior y que quedó colgado. Yo en realidad soy director general del Archivo General del Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo y el Poder Judicial tienen sus archivos, que por cierto yo diría que están peores que el mío, o sea, dentro de lo que hay. El judicial estoy seguro. El judicial, el judicial provincia a la que vas, yo visito muchos archivos ahora,
son un desastre en todos Pero lados. yo no y hay hablo unos de las problemas provincias. tremendos que Imagínate el algún Poder día- Judicial hablando de lo que hizo Ollarvide, por ejemplo. No, y además se pierden expedientes, hay expedientes tirados en containers en Puerto Madero, porque se pierden además el cuidado, la conservación, que esa es otra conciencia que nosotros tenemos que generar y estamos generando. Ay, ¿cómo Que cuando mantienen? producís un documento y ya sabés que va a ser de guarda permanente, por ejemplo, un decreto presidencial, Sí. tenés que usar determinados papeles, determinadas tintas, Claro. no tienen que tener ganchitos, porque más tarde o más temprano eso te va a costar plata No, en pero por reparar, ¿me entendés? Pero por Entonces, eso te ya digo sabés que va a ser de guarda permanente. cómo es el ambiente en el que se conservan Bueno, los papeles, que no hay nada no, más no. difícil que conservar que un La papel. conservación de papel es la más complicada. Nosotros estamos en el horno, el edificio que ocupamos es de 1916, construido para ser banco. Estamos haciendo una obra que espero que en octubre del 18 esté terminada la primera etapa, que es la construcción de un edificio para hacer archivo, con unos primeros 8.000 metros lineales de guarda de documento. Es muy poco, 8.000, debo Sí, decirte que es poco, yo es tengo poco. en este momento en 3 edificios desparramados 42 kilómetros de Y documentos. que para una nación de 200 años, oíme. Claro. No, y además lo que vas produciendo, porque no te olvides que aumentás y seguís produciendo y hay cosas que las tenés que guardar, como decía antes, ¿no? Porque nunca hay que olvidarse que los archivos cumplen una triple función, que después de esa vida de expediente para lo cual fueron creados, está el resguardo de los derechos de los ciudadanos y está la memoria institucional de la institución que lo produce, del funcionario que lo produce y muchas veces del país. Entonces, y aparecen estos usos que tienen que ver con una mejora de la calidad de vida y tienen más que ver con futuro y presente que con pasado, que son los ejemplos que usé antes, ¿no? Hay ejemplos, te digo, insólitos, ¿no? Por ejemplo, que el Estado haya tenido que pagar 2 veces una expropiación porque no estaba el recibo la primera vez que 10 años después, 8 años después, antes de que se venzan los plazos legales, te hacen el juicio y no está. Entonces, bueno, el establecer un sistema nacional de archivos que estamos necesitando, donde todos los archivos públicos y privados tengan un funcionamiento armónico. Esto no significa que el Estado se va a meter sobre los archivos privados, pero es muy bueno para el privado y para el Estado que yo sepa qué colecciones de cartas tenés, porque también está el tráfico ilícito de bienes culturales, también están los robos, también están las desapariciones, y fundamentalmente esto nos permitiría con ese conocimiento que los investigadores y que los ciudadanos sepan dónde está cada cosa, y los criterios de guarda, los criterios archivísticos sean compartidos, y también la preservación. Vamos, que la preservación, el privado, porque yo insisto, yo tengo libros que hay momentos en que digo, si los libros que heredé de la biblioteca de mis padres, que los agarrás y si me quedo con el papel en la mano. No, y después los se hongos me y los problemas de deshace. salud que eso ¿No? trae, y hay una cantidad de cosas. Es muy difícil porque necesitas un ambiente con un determinado tipo de refrigeración, con un hermético, etcétera. No es fácil conservar un papel. Mira, recién vengo de estar en Córdoba una semana porque se hizo el Congreso de Archiveros del Mercosur con 600 participantes. Había gente que vino de Israel, de Italia, de México, de los países limítrofes todos, obviamente, y muchos, inclusive países que no integran el Mercosur, de todo el mundo, profesionales. Y una de las cosas que gente de Archivo General de la Nación, los que trabajan en preservación, lanzaron es un proyecto, lo lanzaron en combinación con la preservadora del Archivo Provincial de Córdoba, el Archivo Histórico de Córdoba, que es uno de los mejores que hay. No me cabe duda, la docta debe ser, y además hicieron un tener trabajo sapiencia al respecto. de construir un edificio para eso Claro. hace 4 o 5 años y está muy bien el de Córdoba, como hay otros que son verdaderos desastres y preocupación mía. Por ejemplo, el de Formosa, estoy seguro. ¿Existe en Formosa? ¿Sabés cuál tiene enormes problemas corrientes? Y ahora con el nuevo gobierno lo vamos a trabajar. Qué increíble. Porque son archivos que quedaron en manos de gente vinculada a una junta histórica y tiene
Corrientes con una riquísima historia, Pero por eso la te iba a primera decir, provincia de Argentina. por eso te voy a documentos que van desde los jesuitas, sí, todo mezclado, los que tienen hongos con los que no tienen hongos, todo en una cosa que me preocupa y mucho, y que, bueno, por y que supuesto, las ratas no se coman los papeles. no, eso ni hablar. Lo mismo pasa en Tucumán, lo mismo está pasando en algunas otras provincias del norte, Pero en Catamarca. Ahora, que son el nacimiento de la nación. sí, el problema ahí es que yo tengo una función rectora y soy reconocido como, me gusta bromear a mí, el rey de los archiveros, pero no tengo ninguna potestad porque nosotros tenemos un sistema federal y dependen de los gobiernos provinciales. Pero lo que estamos buscando con esta ley, además de modificar la ley del Archivo General de la Nación, es también generar un sistema nacional de archivo donde todas estas problemáticas se puedan tratar, pueda haber sanciones a quienes no preservan y no cumplen, y puedan compartir información sobre cómo mejor preservar. No, pero no solamente eso, sino que yo, ciudadana, desde Cava, pueda, si quiero, acceder a un documento, bueno, ojalá, a través de la ese es el objetivo final. Un documento del archivo de tucumano. Ese es el objetivo final, como también... Quiero saber qué hizo el obispo Colombres, cómo se le ocurrió la caña de azúcar, y que yo pueda entrar y no me tenga que romper el alma buscando un libro donde se explica, que además probablemente es tendencioso, porque ningún escritor es objetivo, somos sujetos, no objetos, entonces siempre le ponemos nuestra carga. Eso sería... Bueno, yo sé que no lo voy a ver, pero no, yo tampoco, eso tiene que ser el objetivo pero final. ¿no? Ese es el objetivo final, ese proceso. Por eso te digo, la sociedad de información, que es eso, se construye con buenos cimientos en los archivos. Exacto. Y hay una cantidad de pasos que hay que dar para llegar a eso y posibilitar inclusive también el camino inverso, porque si soy Archivo General de la Nación, no soy el Archivo General de la Ciudad de Buenos Aires y de los porteños. Yo tengo que llevo mis muestras, llevo toda la impronta que pueda. También en algún momento espero tener un caño de internet que permita que los investigadores no tengan que venir a visitarnos, salvo... Sí, que tengan ganas de ver a alguien. Hago un paréntesis acá. Vos sabés que una de las personas que vino de un gran archivo de una ciudad de Cataluña, precisamente, que es un archivo que tiene documentos desde el año 1200, tiene 700 años de ayuntamiento, que es Luis Casellas. Él decía que ellos están tienen todo, porque han recibido todo el dinero, o sea, pero tienen políticas destinadas a que la gente igual visite el archivo, porque también dice, es malo el otro extremo de que el archivo se convierta en un lugar vacío de seres humanos. No, pero me parece lindísimo poder ir, pero también me parece fantástico, porque yo no puedo llegar al de Córdoba o al de Tucumán o al de Santiago. Bueno, Santiago no debe tener nada. Es otro que tenemos Salta, una situación conflictiva. Jujuy, porque de todos modos la nación nace del Alto Perú hacia abajo. Sí, no, eso es así. Y Buenos Aires es una rareza. En muchos de esos archivos, ¿no? Sobre todo los archivos que están en peor estado, ha prevalecido este concepto decimonónico. Son archivos pensados desde el siglo XIX y que se quedaron en el siglo XIX, que solo ven la historia. La Argentina es decimonónica. Y que además los directores de archivo han tenido una actitud de guardo y acaparo. Sí. No guardo para que darle acceso a la gente, que es lo que yo trato de hacer, digamos, porque no guardo por guardar, guardo para que sirva. Si no, soy un acumulador de papeles viejos y puedo ir a alguno de los programas de cable, que era lo que mi hermana y mi exmujer pensaban de mí en general, ¿no? Mis mujeres han pensado que yo era un acumulador solamente. Eras un acumulador. Era un acumulador, puede pero ser. Bueno, es decir, como a mí mi casa me decían que para lo único que yo serviera era para leer. En algún momento eso sirve. En algún momento acumular sirve y en algún momento leer sirve. Pero de todos modos, pero bueno, tenemos que generar edificios adecuados. Tiene que ser para la gente. Los archivos tienen que tener su metadata y su clasificación como corresponde, porque si no... Y voy a contar una historia que en algún momento el gobierno nacional, la voy a contar porque si no me van a citar y voy a tener que revelar una fuente. Vos sabés que eso no me gusta como periodista. Y no, más bien, no en podés. algún momento el gobierno ordenó que la CIDE, que todavía era CIDE, entregara todo lo que tenía sobre el atentado a la AMIA.
Hay gente que cree que el gobierno o la CIDE incumplió. No, la CIDE cumplió. Lo que hizo fue entregó todos los archivos mezclados. Bueno. Entonces, esto ejemplo que que es tengo una que forma tocar, de embarrar la cancha. es que en el siglo XXI la censura y el ocultamiento de la información está dado más por el exceso y saturación que por el ocultarte. Sí, pero hay Y formas se ve de la política y pero hay puedes- formas de ocultar, ¿no? ¿Sí? La carta de Poe, ¿dónde estaba? ¿Dónde están las cartas? Claro, el exacto. único Bueno, lugar también, donde no claro, se busca, claro, ¿no? por supuesto. Bueno, Pero por eso es- necesitamos protocolos y necesitamos sistemas que estén a prueba de personas y que generen institucionalidad para que dentro de 50 años, como digo yo, no quiero que el director del archivo tenga los problemas que tengo yo. Básicamente lo importante es, si está claro los pasos que hay que seguir para organizarlo de manera tal que los ciudadanos, el día que se pueda, tengan acceso a eso, porque todo el Estado mantenido por los ciudadanos existe exclusivamente para los ciudadanos. Sí, en ese Eso es sentido, un concepto que hay que entenderlo. tiene que ser tan simple que no hace falta un académico o un No. señor graduado en una universidad. No. Porque la democracia y la república se basa en esa idea, en que cualquiera pueda acceder y lo pueda hacer utilizando un protocolo, una inteligencia, un De, sistema. por ¿no? y para la gente. Exactamente. Al mejor estilo Lincoln. Tengo que abandonarte, Maru. Sí, eso que me abandones por un señor me molesta. Es que tengo un compromiso Pero ese y- embajador es un embajador y bueno, y es un forma embajador parte de de la Israel, función. este país tan tranquilo, envidiablemente tranquilo. Vos sabés que cada vez que lo pienso creo que es uno de los países más tranquilos del mundo en este momento. Mira, yo no tengo la suerte de conocerlo, así que cuando lo conozca no, te cuento. ya sé, te quedaste sin poder llegar. Todavía me acuerdo. Pero primero por el escudo misilístico, ¿no? Que le salió un huevo, pero lo tienen. Y segundo que es un pueblo feliz, increíblemente, es feliz. Vos ves Bueno, pero además es uno de los lugares del mundo, tal vez el otro sea Finlandia, donde los efectos, Japón obviamente, los efectos de la sociedad, de la información y la inteligencia y la educación se ven. sin lugar a dudas, pero a Finlandia la joroba el clima, es decir, un clima donde Japón, tenés 9 meses los terremotos y los tsunamis. Exacto, tenés es decir, una geografía que no es demasiado amable. Entonces Japón es tristonio. Japón es tristonio. Es como la pintura japonesa, viste, como las acuarelas cuando hacen wash y le pasan agua desleído. La gente es un poco así. Y Finlandia es un país demasiado frío, la gente está helada, ¿qué cree que te diga? En 9 meses al año. Mientras que Israel no tiene eso. Están sacando agua potable del aire. Sí, vi una máquina que permite levantar la humedad. Sí, y además hace mucho que trabajan sobre los mares, es muy caro la potabilización de los mares. Han inventado un algodón que rechaza cualquier tipo de microbio, bacteria o virus, ideal para sanatorios, hospitales, etcétera. Claro. Eso es fantástico. O sea, yo tenía un marido operado que lo dieron de alta de su operación de cabeza y no pudo irse porque tenía una septicemia interhospitalaria en uno de los mejores sanatorios de este país, porque claro, vos entras a un sanatorio y como diría nuestro común amigo Omar López Mato, a mí a terapia no me llevan, no me llevan agarrado desesperado de una baranda. Pasás por terapia, te llevas algo que no es lo que tenés. Bueno, tenés que irte. Pero puedo volver en algún momento. Más vale. Corta un minuto, así lo despido y nosotros seguimos. Estamos de vuelta, se ha ido Emilio Perina, tenía una entrevista con el embajador de Israel, ya se lo contamos, así que me va a tener que aguantar a mí solita. ¿Qué le puedo contar? Algo que de verdad me gustó, casi le diría me emocionó. Por regla general, a lo largo de los años, yo he seguido con muchísima atención los premios Nobel de Literatura. Cuando yo era chica,
hace muchos años. Un premio Nobel de literatura era... Premio Nobel de literatura, qué cosa absolutamente fantástica. Se lo merecían. Fue pasando el tiempo y los premios Nobel de literatura, no puedo hablar, no puedo opinar sobre medicina, ni sobre física, ni sobre química, no tengo herramientas ni sobre economía para poder opinar sobre eso. Pero como lectora empedernida desde los 3 años y habiendo leído así maniáticamente, revolviendo la comida con el libro en la mano, es más, les voy a contar una infidencia. Estando en primero inferior, mi hija María José, tuvo que hacer una redacción para el Día de la Madre y puso, lo tengo guardado, mi mamá es una señora que lee. O sea que he leído toda mi vida. Entonces, para mí un premio Nobel era algo realmente importante. No tanto los premios Nobel de la Paz, que no los da Suecia, los da Noruega, es el único que da Noruega, y es un invento muy posterior al premio Nobel que instituyó Alfredo Nobel, sintiéndose culpable por la dinamita, etcétera, etcétera. Los premios Nobel siempre darle un premio Nobel a Obama cuando recién asumía me pareció un dislate. Se lo tendrían que haber dado al pueblo americano, que después del Ku Klux Klan fue capaz de votar por un negro como presidente. Eso me hubiera parecido racional. El premio Nobel de literatura que se lo dan a Bob Dylan, por ejemplo, yo creo realmente que Bob Dylan tiene unas letras sensacionales, pero son letras. Para eso también se lo podrían haber dado a Sabina, que tiene unas letras conmovedoras y maravillosas. No me parece serio. O sea que los últimos premios Nobel, uno ha dicho, bueno, habrán querido quedar bien, hay mucho de política, por eso nunca nuestro Jorge Luis Borges fue premiado con el premio Nobel, que se lo debieran de haber dado porque se lo merecía. Pero este año, para gran satisfacción mía, se lo dieron a Kazuo Ishiguro. A Ishiguro Kazuo, si digo el nombre en japonés, porque él nació en Japón, en Nagashima. Por supuesto, no tiene importancia en el hemisferio norte, sacando Estados Unidos, México, no sé, Canadá. Cuenta el jus sanguis, no el jus terris, o sea, no importa dónde se nació, sino hijo de quién se es. La nacionalidad la da la paternidad y la maternidad, no la da el lugar de nacimiento. Nosotros tenemos el lugar de nacimiento porque como somos países de inmigrantes, si no, evidentemente no tendríamos población. Aunque yo tuve un profesor de filosofía política en la facultad que decía, a ver, si una gata pare en un horno de pan, ¿qué tiene? ¿Panes o gatitos? Obviamente tiene gatitos, por lo tanto hacía prevalecer el jus sanguis, el lugar de la sangre. Pero Ishiguro no solamente nació en Japón, sino que su madre y su padre eran japoneses. El padre era lo que se llama un expatriado. Expatriados son en este sentido, la gente de compañías que van a otro país. Una compañía X, no sé, una marca de autos o de remedios, un laboratorio, pone una fábrica o un laboratorio en otro país y manda a la gente de su país a ese otro país. Bueno, eso pasó con el padre de Ishiguro, lo mandaron a Inglaterra. Y Ishiguro Kazuo, en Japón se pone primero el apellido y luego el nombre, creció en Londres desde los 5 años. O sea que su idioma, aunque en la casa hablara japonés, su idioma en el colegio, primaria, secundaria, universidad, fue porque el padre se quedó y luego él se quedó porque ya estaba en la universidad y hace unos años adquirió la nacionalidad inglesa.
Es un japonés que vive en Inglaterra. Es un inglés de origen japonés, no importa qué es. Es un enorme escritor, un indiscutible escritor. Probablemente usted recuerde, debe haberla visto, una extraordinaria película que se llamó Lo que queda del día, What Remains of the Day, con Anthony Hopkins y Emma Thompson. Eso es uno de los grandes libros de Ishiguro, que además tiene la manía del cine, o sea que en algún lugar de su mente cuando escribe está haciendo un guión, porque se lo lee con una extrema facilidad, ha captado el alma de Inglaterra. Los críticos dicen, tiene mucho de Jane Austen, que estamos hablando de una escritora inglesa de comienzos decimonónicos, ¿no? En 1800, 1812, etcétera, la de Orgullo y Prejuicio, Sensatez y Sentimientos, tantas novelas de Jane Austen, en una época en que ella firmaba con seudónimo, porque las mujeres se suponía que no podían escribir y publicar. Escribir en su casa para ella sí, llevar un diario era perfecto, pero publicar era una cosa de hombres. Bueno, ha captado el alma de los ingleses, porque en Lo que queda del día realmente es el alma de los aristócratas ingleses, de cómo funciona un castillo inglés, el alma de un mayordomo, que es una categoría alta dentro de la gente que sirve al aristócrata, el ama de llaves, el mundo, ese mundo increíble de la aristocracia inglesa previa y durante la Segunda Guerra Mundial. El libro es excepcional, la película también. Tiene muchos libros, bueno, tampoco tantos, es un hombre de unos 10 libros en total como mucho. Tiene uno que les recomiendo muy particularmente, que se llama No me abandones. Vale la pena, no le quiero contar ni siquiera esto, ni que parte de una canción que no le importaba al personaje lo que decía la canción, sino solamente la parte en que decía no me abandones. Entonces la ponía permanentemente, nada más que para escuchar ese no me abandones, no le quiero contar nada más. Y dentro de los muchísimos, parecen muchos porque quizá los he releído muchas veces, los libros de Ishiguro, está Cuando fuimos huérfanos. Eso sucede en Shanghái en la década del 30 y realmente es un libro que mezcla emoción, descripción, pero una descripción detallada. Uno tiene la sensación de vivir en el Shanghái, colonia inglesa todavía, británica, previo a la Segunda Guerra Mundial, donde los japoneses invaden Shanghái y la toman, a un personaje que vive parte del tiempo en Inglaterra, parte del tiempo en Shanghái, que ha perdido la memoria, pero que va recobrando parte de la memoria en algunos determinados lugares de Shanghái, que lo hacen ir a otros determinados lugares. Es decir, es una mezcla de thriller, de recomposición de historia. Es realmente deslumbrante. Todo el tono es, como dije hace un rato sobre Japón, tristonio. No triste, angustioso, de qué horror que está pasando, sino esa cosa de la morriña de los gallegos, las saudades de los portugueses, esa cosa de, bueno, fue lindo, ya no está, qué pena, pero no pasa de ahí. Realmente altamente recomendable. Este año me he reconciliado con la academia sueca, y no me acuse de que simplemente porque es de origen japonés Ishiguro, porque los 2 premios Nobel anteriores que se ligó Japón, no me gustó ninguno de los 2. Así que no pasa por el tema japonés. Cuando se lo dieron a Kawabata, que fue el primero, yo dije, por Dios, ¿qué le encontraron a este señor? Que empiezo a leerlo y me duermo de tanta descripción. Y cuando se lo dieron a Kenzaburo Oe, dije,
no, es demasiado chocante escribiendo, es demasiado duro, esto no es para un premio Nobel. Así que no me acuse de que porque tiene mucho de japonés, Kazuo Ishiguro, léalo. Realmente es un deleite, es un placer para el alma. Me están echando, se acabó. Yo estaba feliz, hubiera podido seguir hablándole de los libros que me han gustado, pero me están echando, así que nos encontramos el sábado que viene. Chao.